Hola compañeros, nosotros somos el equipo Northrop Grumman y les vamos a exponer la industria del transporte aéreo nacional. Para empezar, ¿qué es el transporte aéreo? El transporte aéreo es aquel que se transporta por aire, mediante aeronaves, aviones, etc. Igualmente permite el traslado de personas, mercancías y correos. Los aviones son el medio de transporte más rápido y por lo tanto el más adecuado para el envío de productos adentro de la cadena de suministro que requieren una entrega rápida y ágil. Por lo tanto, estamos hablando de un tipo de transporte que forma parte de la logística de las empresas y toda la infraestructura vinculada a ella. El transporte aéreo de mercancías se utiliza en la mayoría de los sectores industriales y cadenas de distribución. Se estima que la tendencia en el uso de este medio de transporte de carga seguirá al alza, y se utilizarán más vuelos exclusivamente para el transporte de mercancías. Características del transporte aéreo. Es digno mencionar que el transporte aéreo es el modo de transporte más reciente. Obviamente la tecnología en los últimos años ha permitido que el transporte aéreo dé un salto de calidad y por tanto sea un tipo de transporte cada vez más utilizado por las empresas para la logística de exportaciones e importaciones. Las principales características que definen el transporte aéreo son las siguientes. 1. Transporte más rápido. El avión es mucho más rápido que un coche, camión, tren o barco, por lo que el sistema de transporte ideal para transportar mercancías en el menor tiempo posible es un avión. 2. Ideal para acceder a ubicaciones lejanas. En destinos muy lejanos o remotos, otros tipos de transporte son ineficientes. El transporte aéreo no tiene prácticamente limitaciones para llegar a cualquier lugar. 3. Seguridad. Según datos estadísticos, el avión es el medio de transporte más seguro. Es un método de transporte muy fiable donde la mercancía llega a su destino en perfectas condiciones. 4. Tiempos de entrega más cortos. Es una de sus principales características y ventajas, y que no hay duda de que los tiempos de entrega son mucho más reducidos que en otras alternativas de transporte. Y que además de todo esto, el transporte aéreo casi no tiene interrupciones en sus servicios, no posee barreras físicas como ocurre en otras modalidades de transporte. ¿Qué podemos transportar por vía aérea? En primer lugar, mediante la aviación comercial se lleva a cabo el transporte de personas. En segundo lugar, el transporte aéreo de mercancías es una de las modalidades de transporte más utilizadas. Si bien es cierto que es un tipo de transporte con un coste elevado, la rapidez es su ventaja más destacada. Y es que existen mercancías que, por su propia naturaleza, única y exclusivamente pueden ser transportadas por vía aérea, como son 1. Mercancía general. Este no requiere tratamientos especiales en la aeronave ni en la terminal de carga. Se trata de productos cuya fragilidad no es demasiado alta y cuyo valor hace que los exportadores opten por traerlos vía aérea. 2. Mercancías perecederas. Los productos perecederos son aquellos que se deterioran después de un periodo de tiempo debido a condiciones climatológicas, golpes o humedad. De esta manera, son mercancías perecederas los alimentos frescos como carne, pescado, frutas, verduras o las flores y las plantas. 3. Mercancías farma. Nos referimos a medicamentos, vacunas o productos farmacéuticos de la misma manera que en el caso de las mercancías perecedoras. Los productos farma a menudo necesitan un control exhaustivo de la temperatura. 4. Mercancías peligrosas o DG. Como bien indica su nombre, son aquellos productos que pueden generar un daño para la salud humana o el medio ambiente, como por ejemplo, explosivos, gases, líquidos o sólidos inflamables o bien sustancias tóxicas. De esta manera, este tipo de mercancías únicamente puede ser transportada por vía aérea. 5. Mercancías urgentes. Como hemos comentado al principio, una de las principales ventajas del transporte aéreo es la rapidez. Por este motivo, es ideal para aquellas mercancías urgentes, es decir, que tienen que llegar a su destino lo antes posible. 6. Mercancías de valor. Son aquellas que tienen un valor económico elevado, aunque el barco es un medio de transporte seguro, el avión ofrece mayores garantías. Algunos ejemplos de mercancías de valor son las joyas, las piedras preciosas o determinadas obras de arte. Industria del transporte aéreo en México. La industria del transporte aéreo en México es un sector que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Es un servicio fundamental para el comercio y el turismo, y que también facilita la conexión entre personas y países.
Principales características. 1. México es el 16º mercado más grande de salidas de pasajeros a nivel mundial. 2. El sector aéreo apoya el Producto Interno Bruto de México con 24.1 millones de dólares. 3. El gasto de los turistas extranjeros apoya otros 13 millones de dólares en el Producto Interno Bruto del país. 4. México tiene una robusta red de conectividad internacional con 124 aeropuertos internacionales conectados directamente. Principales aerolíneas. 1. Aero Calafia, Calafia Airlines. 2. Aeroenlaces nacionales, Viva Aerobús. 3. Aerolitoral, Aeroméxico Connect. 4. Transports Aeromar, Aeromar. 5. Aerotransportes Ralphilher, Aerus. Aerovías de México, Aeroméxico. Bueno, yo les voy a hablar sobre los indicadores de la aviación en 2021, en la pandemia. Bueno, aquí vemos cómo hubo un crecimiento negativo de 2019, que es prepandemia, a 2020, que ya es durante pandemia. Vemos cómo pasa, por ejemplo, en Volaris de 20,000 a 13,000. O sea, hubo un crecimiento muy, o sea, negativo, digamos, ¿no? Pero ni siquiera fue la que más bajó. O sea, por ejemplo, Aeroméxico bajó de 20,500 a 9,400. Vemos que como todos tienen porcentajes muy altos de pérdida, ¿no? Al igual que en las otras mexicanas, o sea, en las extranjeras y mexicanas, ¿no? Que es muy, muy, muy grande. Vemos como en las extranjeras es de -56 y en las mexicanas de -51. Algo muy parecido en ambas. Aquí vemos el FO y el ASK. Vemos cómo va subiendo, subiendo, subiendo. En 2020, ¡pum!, baja de repente, ¿no? Igual aquí, sube y baja, sube y baja. En el total de aerolíneas nacionales, vuelos domésticos e internacionales. En nacionales vemos cómo va de 133,000 a 78,000, ¿no? Un incremento negativo muy, muy alto. Después, la carga. Aquí pasa algo muy curioso, y es que en general la carga o el transporte de mercancías sube muchísimo para algunas aerolíneas, como por ejemplo Aerocarga de México, que es pues, un poco obvio, ¿no? Porque son de carga ellos mismos. Tienen un déficit de crecimiento de 126%, pero la que nos podría sorprender un poco es Viva Aerobús, que vemos que pasa de 78 a 2,557, teniendo así un crecimiento de 3,158%. Eso es una locura, pero todo tiene sentido si vemos que Viva Aerobús se puso las pilas y lo que empezó a hacer fue todos sus aviones de pasajeros, los convirtió en aviones de carga y es por eso que tuvo un crecimiento tan, tan grande. En las internacionales, pues también hubo bajas, al igual que en algunas nacionales hubo bajas, como por ejemplo en Interjet, pero Interjet ya tenía otros problemas aparte, así que se suma eso también, ¿no? Bueno, indicadores en 2021. Ya un año después de pandemia, seguimos en pandemia, pero ya no es la pandemia tan grave, ¿no?, que existía. Vemos, ya hay crecimiento en todo hay crecimiento, excepto Interjet, pero Interjet es por otras cuestiones, ¿no? Vemos que perdió todo, pero todas las demás no bajan del 40% de crecimiento. Vamos a ver como, por ejemplo, Aerocalafia tuvo un 123% de crecimiento, Viva Aerobús 94.7%, Volaris 70%, Grupo Aeroméxico 74%, y en las extranjeras pasó algo parecido, excepto con Canadá, que ahí siguió y siguió yendo para abajo, ¿no? Pero en general está en un 66.1% de crecimiento. También vemos estas tablas que son también ya
vemos el crecimiento de repente. Llegamos casi a niveles de antes de pandemia, ¿no? En el FO y en el ASK. Llegamos casi a niveles de pandemia, si no es que lo superamos. En el FO al menos. En el SK todavía nos falta mucho. Aquí inclusive el ASK está prácticamente al nivel, o inclusive lo supera, ¿no? De 64.900 antes, en 2018, a 65.900 en 2021. O sea, tenemos un crecimiento bastante alto. Igual aquí. Aquí no fue tanto como las domésticas, pero sí hubo un crecimiento. Transporte de carga. Aquí ya se estabilizan un poquito más. Vemos como ya hay más carga, o sea, hay un poquito más, excepto en Aerounión, que pues también, ¿no? Bajó un poquito, pero no son de las grandes, digamos. O sea, aquí tiene números muy, muy buenos, pero no de las más conocidas. Por ejemplo, Viva Aerobús siguió y siguió y siguió creciendo en este ámbito. Pero, por ejemplo, Aerocarga México tuvo un crecimiento, pero no tan alto. Estafeta tuvo un crecimiento, pero no tan alto. Grupo Aeroméxico ya se puso un poco más las pilas, vio que Viva Aerobús está yendo bien en esto y decidió copiar. Y en las extranjeras vemos que también hubo mucho crecimiento, sobre todo en Canadá, ¿no? Que tuvo un 322% de crecimiento, algo muy, muy, muy alto. Y esto nos arroja que hay un 28.2% de crecimiento en general, que lo arruina un poco Interjet, obviamente. Pero sí, hay un muy buen crecimiento. Indicadores de la aviación de México en 2020. Bueno, aquí sigue habiendo crecimiento, pero ya no tan exponencial. También hay decrecimiento, pero ya es, digamos, un poco más normal, ¿no? Vemos cómo pasamos de 80 millones a 107 millones. Bastante, bastante bien. Hubo un crecimiento del 57.6%. En aerolíneas nacionales vemos un 29.6% y en extranjeras 42.1%. Hubo bastante más en las extranjeras, pero esto se debe a que todas las extranjeras subieron muchísimo, como Canadá, que se recupera bastante bien. Vemos como, por ejemplo, tuvo en las anteriores, podemos ver como Canadá no paraba de caer, o sea, a pesar de que había pasado un tiempo, pero aquí subió de una manera muy, muy buena. Estados Unidos también sube, Volaris sube, todas las grandes de México suben, y eso es algo muy bueno para la economía. Aquí estas tablitas vemos cómo seguimos subiendo en FO y en ASK, subimos muy muy bien, muy muy bien y muy muy bien, seguimos subiendo mucho, un 80% en aerolíneas nacionales, un 81% en vuelos domésticos y un 77, casi 78% en vuelos internacionales. Y en carga vemos como igual ya crecieron, pero no tanto. En las nacionales, de hecho, Aerocarga Mexicana se fue un poquito para abajo, bastante para abajo, un 20% para abajo. Pero eso es debido a Pueblo Viva Aerobús, que siguió creciendo con unos porcentajes increíbles, ¿no? Del 41%. Aeroméxico también un 20%, prácticamente la subida de este fue la caída de esto. Así que digamos que no hubo como pérdida para las aerolíneas mexicanas como tal, en el porcentaje total mexicano. Y en las extranjeras vemos como Canadá volvió a caer un 57%, Estados Unidos subió un 9.5% y Asia bajó un 22.9%, casi un 23%. Durante el periodo enero-diciembre de 2023, en transporte de pasajeros se obtuvieron 118.9 millones de pasajeros, con variaciones del menos 5.8% en pasajeros de fletamiento, 12.1% en aerolíneas nacionales y un 11.3% en comportamiento de pasajeros transportados por empresas nacionales de modo nacional y un 10% de modo internacional. Las aerolíneas nacionales con mayor crecimiento en este periodo fue de 21.3% de Viva Aerobús, 14.1% de Grupo Aeroméxico y 7.1% de Volaris. Hubo un factor de ocupación de pasajeros en aerolíneas nacionales del 81.7% en promedio, 82.6% promedio de vuelos domésticos
y 80.4 promedio de vuelos internacionales. En este periodo en transporte de carga se registraron 988.4 mil toneladas de mercancías, menos 6.6% de variación total acumulada en aerolíneas nacionales, menos 11.2% de variación porcentual en carga internacional respecto a 2022 y 4% de variación en extranjeras. Se hizo un registro de 45.9% de participación de mercado de líneas nacionales con respecto a 2023 y un 48.6% respecto a 2022. Los mayores grupos registrados en este periodo fueron Grupo Aeroméxico con un 7.7%, Aeronaves TSM con 5.5% y Volaris con un 3.1%. En el periodo enero-diciembre de 2024, sobre el transporte de pasajeros se registraron 119.9 millones en este periodo, menos 15.7% de variación total en pasajeros de fletamiento, menos 0.1% en la variación total en aerolíneas nacionales, menos 3.1% de modo nacional en el comportamiento de pasajeros transportados por empresas nacionales y 5.4% de forma internacional. Las aerolíneas nacionales con mayor crecimiento fueron Viva Aerobús con un 11.2% y Grupo Aeroméxico con un 2.2%. En factor de ocupación se registró 82.2% de promedio en aerolíneas nacionales y un 83.6% en vuelos domésticos, con un 80.5% de promedio en vuelos internacionales. En el transporte de carga de este periodo se registraron 1.06 millones de toneladas de mercancías, menos 1.9% en la variación total acumulada de aerolíneas nacionales, menos 5.4% en la variación porcentual con respecto a 2023 de nacionales y un 15.5% de extranjeras en la carga nacional. En la participación de mercado de líneas nacionales fue de un 41.9% con respecto a 2024 y un 45.9% con respecto a 2023. Las aerolíneas con mayor crecimiento en este periodo fueron Viva Aerobús con un 11.2% y Grupo Aeroméxico con un 2.2%. Ahora vamos a hablar acerca de la recuperación de los niveles prepandemia. Después del fuerte impacto que tuvo la pandemia en 2020 y 2021, pues ha sido un proceso destacable. Durante estos años el sector enfrentó una caída drástica en el número de pasajeros y de operaciones, principalmente debido a las restricciones sanitarias y la disminución de la demanda. Sin embargo, a partir de 2022 se vio una recuperación gradual que se consolidó en 2023, cuando por fin se alcanzaron los niveles prepandemia. Este repuente fue impulsado por factores clave como la reapertura económica, el aumento del turismo interno y el avance de la vacunación, que devolvieron la confianza a los pasajeros y clientes. Además, las aerolíneas nacionales como Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico jugaron un papel crucial en esta recuperación, mostrando crecimientos significativos en el transporte de pasajeros y carga. Y hoy el transporte aéreo nacional no solo recuperó su dinamismo, sino que también se posicionó como un motor esencial para la economía y la conectividad del país. En conclusión, a lo largo de esta presentación se ha explorado la importancia y el impacto del transporte aéreo, el cual es un sector clave para la economía y la conectividad, y se definió qué es el transporte aéreo, cómo funciona, su importancia, y se destacaron relevancias en logística y el comercio. Y en el caso de México, la industria del transporte aéreo demostró ser un pilar fundamental para el turismo, el comercio y la integración nacional, y a pesar de los desafíos que enfrentó durante la pandemia, con caída drástica en pasajeros y operaciones en el periodo de 2020 a 2021, el sector mostró una notable capacidad de recuperación. Y hoy el transporte aéreo no solo ha recuperado su dinamismo, sino que también se ha fortalecido, adaptándose a nuevas demandas y oportunidades. Y aunque persisten retos aún como costos operativos y competencia, el futuro muestra potencial para seguir impulsando el crecimiento económico y la conectividad en México.